Bienvenidos a esta tercera parte del curso. Vamos a hablar ya de lo que es el diseño bioclimático y cómo construir una vivienda de acuerdo al clima. Y vamos a iniciar con el tema del clima y cómo el clima es un factor fundamental para la hora de proyectar una vivienda. Bueno, toda vivienda tiene un confort térmico. A esto le denominamos bienestar higrotérmico. La climatología normalmente es uno de los factores fundamentales a la hora de proyectar una vivienda y la sensación térmica y el confort higrotérmico dependen de muchos factores que ya los habíamos visto anteriormente: la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, el tipo de vestimenta que se utiliza en la región, el metabolismo del ser humano. Es decir, si estamos relajados o si estamos durmiendo, si estamos realizando un ejercicio físico, el confort térmico difiere o es diferente. También tenemos que tener en cuenta la adaptación del cuerpo humano a su ambiente y la sensación térmica ante una misma temperatura no es la misma la que tiene un esquimal, por ejemplo, que la que tiene un pigmeo. Entonces, bueno, los edificios se proyectan para las personas que lo habitan y con sus costumbres y sensaciones, por lo que podríamos hacer cualquier tipo de cálculos y calcular todas las necesidades de calefacción milímetro por milímetro, pero si la familia tiene la costumbre de ventilar la casa todas las mañanas, pues todos los cálculos realizados van a ser distintos de la realidad. Entonces, tal vez podamos tener una temperatura agradable en una habitación, pero si la pared de la habitación está fría, esta sensación térmica de frío, en cuanto una persona toca su pared, se denomina efecto de pared fría y también genera un diferente tipo de confort para estas familias. Y bueno, todas las viviendas van a estar afectadas por el clima, y no solo por el clima, sino por el bioclima, los climas individuales de la zona en específico. Entonces, bueno, toda la Tierra tiene diferentes formas de que llegue la luz solar o la radiación solar. Como en la imagen que podemos ver en la presentación, la trayectoria de la radiación solar a través de la atmósfera es distinta si el rayo solar incide perpendicularmente o si incide de forma oblicua. En esta figura, por ejemplo, la trayectoria AB es mayor que la trayectoria CD, en la que los rayos sí inciden perpendicularmente. Entonces, considerando esto, en la Tierra existen tres zonas climáticas, bien diferenciadas según cómo inciden los rayos solares. La zona delimitada por los trópicos de Cáncer y trópico de Capricornio, que en esta imagen es la zona amarilla, es la que tiene mayor incidencia de rayos solares a lo largo del año, puesto que estas líneas delimitan las zonas que reciben perpendicularmente los rayos solares. Sin embargo, el clima en esta zona es cálido y va a depender de la vegetación y de las cantidades de lluvias que reciba. Puede ser cálido seco, como el desierto o del clima desértico, o cálido húmedo, como la selva tropical del clima ecuatorial. La zona que está delimitada por los trópicos de Cáncer y trópico de Capricornio y los círculos polares ártico y antártico reciben de forma oblicua los rayos solares y entonces tienen mejor definidas las estaciones, existiendo una clara diferencia entre el verano y el invierno. En estas zonas climáticas se denominan zonas templadas. La zona delimitada exclusivamente por los círculos polares recibe los rayos solares únicamente 6 meses del año, tanto el polo norte como el polo sur. Durante esos 6 meses el sol nunca se llega a ocultar en el horizonte, siendo siempre de día en verano y permaneciendo siempre de noche en el otro periodo del año, lo que configura el clima polar. Ya a grandes rasgos, estas serían las zonas climáticas de la Tierra, pero las características propias de una región varían con la altitud, los vientos dominantes, el tipo de vegetación, etc. Por lo tanto, hace variar en general el clima propio de la zona y se forman microclimas muy propios de cada uno de los lugares donde habitan las personas. Y bueno, también existen diferentes tipos de viviendas según el clima. Y las viviendas, al ser la construcción principal de la arquitectura popular, se ha ido adaptando a lo largo de los siglos a las condiciones climáticas de cada lugar. Y con los escasos recursos disponibles en el entorno, pues se adaptaban soluciones de construcción económicas y eficientes para cada caso. Y normalmente se han ido repitiendo, pero se han mejorado con el transcurso del tiempo.
Ejemplo de esto en un clima frío es esta vivienda que podemos ver en la imagen. El clima frío se caracteriza por temperaturas bajas la mayor parte del año y la humedad también suele ser baja y los vientos suelen ser muy fuertes. La vivienda en clima frío se basa en el aislamiento contra el frío y la protección de los vientos dominantes, que suelen ser vientos del norte. Por lo tanto, para las ventanas, la mejor orientación es la sur, hacia la que debemos abrir la mayor cantidad de huecos y dejar los mínimos al norte. El aislamiento tradicionalmente se consigue con muros gruesos o materiales aislantes, como son la madera o el adobe. En este tipo de clima funcionan muy bien las instalaciones de baja temperatura, como instalación geotérmica o suelos radiantes, hablando de energías alternativas. Y para captar la mayor energía solar posible, los colores de estas viviendas suelen ser oscuros. Todo el entorno de urbanismo se adapta con calles anchas y edificaciones aisladas para no sombrear las fachadas de las casas próximas. En esta imagen también además vemos techos a dos aguas muy pronunciados. Normalmente los techos muy pronunciados ayudan mucho cuando hay nieve y permiten la caída de nieve por efecto de la gravedad y entonces no saturamos el peso de la nieve sobre los techos. Una vivienda de clima cálido y árido se caracteriza por sus escasas precipitaciones y una elevada diferencia de temperatura entre el día y la noche. Debido a la baja humedad en la atmósfera y a que casi no hay nubes, el sol recalienta el suelo por el día y ese mismo calor se disipa rápidamente durante la noche. Son estilos del tipo semidesierto como el que tenemos aquí en el centro del país. Este tipo de viviendas, debido a la diferencia de temperatura entre día y noche, se funcionan mejor si son de gran inercia térmica. Esto es, el calor captado por el día se almacena para la noche y el frío de la noche se disipa durante el día, manteniendo una temperatura constante en la vivienda. Muchas veces las edificaciones de este tipo en estas zonas se entierran o parcialmente o totalmente buscando esta inercia térmica que la proporciona el suelo, y porque en el suelo hay mucha menor diferencia térmica que en el aire. También son habituales las construcciones con tierra en estas zonas por el mismo motivo. Y bueno, para captar la menor energía solar posible, los colores de estas casas suelen ser color claro y las zonas urbanas se adaptan con diseño de calles muy estrechas y muchas veces las cubren con tonos. Esta imagen que podemos ver en la presentación es un tipo de vivienda para clima cálido y árido. Para climas cálidos y húmedos, este clima se caracteriza por tener elevadas temperaturas al año y una pequeña variación entre estaciones. Entonces se localizan en zonas tropicales y subtropicales porque tenemos una incidencia mucho mayor de los rayos solares. Las personas que viven en este tipo de viviendas, su cuerpo para refrigerarse ante el calor produce sudor, que al evaporarse absorbe calor, produciendo una disminución en la temperatura corporal. Pero cuando la humedad es elevada, se tienen mayores dificultades para evaporar el sudor. Y esto solamente lo puede favorecer el viento. Es por esto que en este tipo de clima lo que se busca son los vientos dominantes y todo aquel hueco o espacio se orienta de forma que se establezca una ventilación cruzada. Es lo más importante en este tipo de viviendas. Las casas se dotan de amplios aleros para protegerse tanto del sol como de la lluvia y muchas de estas viviendas más modernas utilizan instalaciones de climatización. Por lo tanto, aquellas cuyo objetivo sea mantener el aire en movimiento, como el uso de los ventiladores. El diseño urbano de alrededor se adapta para no obstaculizar la brisa en estas casas y en las casas colindantes. Por último, tenemos el clima templado. Este clima se caracteriza por tener temperaturas medias y 4 estaciones muy bien marcadas: calor de verano, frío de invierno y variaciones de temperatura entre día y noche. Este tipo de vivienda se resuelve la cuestión climatológica huyendo del sol en verano y captándolo en invierno. Así también como manejando la buena inercia térmica, se hace necesaria almacenar el calor del día para utilizarlo durante la noche.
El urbanismo debe tomar las características del clima frío, permitir el soleamiento en invierno y bloqueándolo en verano. La mejor forma de permitirlo es con la ayuda de árboles de hoja caduca en las calles, donde el follaje puede bloquear el sol en verano y al perder la hoja en invierno permite la entrada del sol. Y bueno, ahora nos vamos a enfocar en las características regionales del bioclima cálido seco, que es el bioclima que tenemos en esta región. Y hay una serie de recomendaciones para el diseño de la vivienda en estos climas. Primero, de diciembre a marzo es una época fría, entonces se recomienda calentar los espacios por la mañana. En abril, mayo y noviembre se recomienda la ventilación de los espacios y el uso de elementos para humidificar el aire por las tardes. Y de julio a octubre, que son los meses de más temperatura, se recomienda evitar la ganancia de calor en la vivienda usando espacios enterrados o semienterrados y en formas compactos, patios y ventilación natural. En el tipo de orientación de las manzanas, se recomienda que el eje longitudinal de la manzana sea este-oeste, de manera que las fachadas de las viviendas se orienten norte-sur. Los espacios de la vivienda se deben de evitar la orientación oeste. Y en las orientaciones este, sureste y sur se recomienda ubicar los espacios que se utilizan por las tardes. La orientación norte se recomienda, por ejemplo, para espacios como la cocina y las recámaras. En cuanto al control solar, se recomienda en el tema de altura de ventana y profundidad del parasol, si están orientadas al norte, una relación 2:1 para altura de ventana y profundidad del parasol, o 3:1 dependiendo de los vientos. En la zona del noreste la relación es 4:3, en la zona del este la relación sería 1:1 y en la zona del sureste la relación sería 4:3, la sur 2:1, suroeste 1:1, del oeste 4:3 y del noroeste 4:3. Todas estas recomendaciones vienen en la guía de la CONAVI del 2006 para el uso eficiente de la energía en la vivienda. Más recomendaciones al respecto, bueno, se prefiere ventilación cruzada siempre y cuando el aire venga de zonas frescas que pueden ser utilizadas a través de patios donde haya árboles o mucha vegetación que permita refrescar el viento. También se puede utilizar el uso de chimeneas de viento para fomentar la ventilación cruzada, el uso de materiales masivos, o sea, gruesos para muros y pisos, el uso de colores claros y la vegetación ubicada adecuadamente. En el sentido de la vegetación, pues se pueden utilizar árboles grandes, árboles medianos o arbustos y dependerá de los espacios, del tamaño del árbol, el espacio que se recomienda mínimo entre árbol y árbol para cubrir perfectamente las áreas para refrescar el viento. Y bueno, con esto dejamos esta primera parte de tipos de viviendas de acuerdo al clima.